Bienvenido a Control, café con los mercados. Buenos días, cafeteros. Lunes hoy comenzamos semana bursátil y bueno, primero comentar que el viernes otra vez Wall Street, sobre todo en el ámbito tecnológico, el Nasdaq, con un cierre, vamos, con una subida de un 2,35% y el SP casi de un punto porcentual. Veremos cómo empieza esta semana. Tengo unas estadísticas que apuntan a posible corrección, pero bueno, veremos. Buenos días, Mike, ¿qué tal estamos? Muy buenos días, productor. Feliz lunes 11 de mayo. Así que sí, esa estadística a mí me ha interesado. Yo ya la he visto, así que creo que va a interesar y bueno, veremos si tenemos esa corrección que parece que las estadísticas nos invitan a pensar que puede haber. Así que Sí, venga, sí, vamos con ello, porque, vamos porque de con... momento el No, precio no, no, el precio no confirma, pero sí que es verdad que voy a sacar dos estadísticas que las dos concuerdan en que esta semana podríamos tener una pequeña corrección en Wall Street, pero bueno, ujú. luego lo vemos al detalle. Venga, Y bueno, perfecto. mirando a los futuros, pues futuros de Wall Street muy planos, los tres, tanto Nasdaq como S&P como Dow Jones. Y en Europa, pues también estamos bastante planitos. El CAC 40, el futuro del CAC 40 baja un 0,4%, pero bueno, tanto el DAX como el IBEX, pues muy planos en el día de hoy. El crudo tiene una subida de casi un 3% hasta los $98. El oro que baja un 1,38%, la plata bastante plana, baja un 0,19% y el Bitcoin que suma casi un puntito porcentual. En cuanto a las acciones, pues ya he comentado que el viernes otra fiesta de la tecnología. Aquí tenemos Sí. pues subidas de casi un 2% para Nvidia, un 2% para Apple, un 4% en Broadcom. Tenemos aquí ya la fiesta, la rave, ¿vale? Ujú. Que aquí en la rave tenemos un 15% para Micron, un 11% para AMD, casi un 14% para Intel. En definitiva, que fue un viernes de auténtica locura tecnológica. Sí, sí. Y en los demás sectores, pues bueno, vemos rendimientos mixtos y nada destacables. Sobre todo el dinero se fue una vez más a la tecnología. Y aquí tenemos también Tesla que subió un 4% a destacar. Que por cierto, hemos hecho un primer episodio de las trampitas hablando de Tesla. Por si le queréis echar un ojo, está ahí subidito fresquito del viernes, si mal no recuerdo. Y bueno, espero que os guste. Ya iremos haciendo más. Efectivamente. Y bueno, aquí tengo ya las empresas del IBEX, que pues bueno, están bastante planas, sin mucho que destacar. Tenemos una subida de un 1% en CaixaBank, caidita para Inditex de 1,52%, las eléctricas mixtas y bueno, pues, a destacar la subida de IAG hoy, que sube un 5,5%. Y poco más aquí, Mike. Pues nada, yo tengo muchas ganas de ver esa estadística. Venga, voy a Así que, mostrar primero los resultados empresariales para esta semana, que bueno, en cuanto a perfecto. movimiento de mercado, no, ninguna de ellas son empresas pesadas, o sea que no se espera que generen volatilidad en los índices, pero bueno, presentan varias empresas de moda como D-Wave Quantum, que es de computación cuántica, Nebius, que es de infraestructura en la nube para inteligencia artificial, Ondas Holdings, que es una empresa de drones, son empresas que están bastante de moda, pero bueno, en cuanto a movimientos en los índices, no esperamos gran volatilidad por los resultados de estas empresas esta semana, ¿vale? Ok, Así que nada, me perfecto. voy a pasar ya a las estadísticas que, como he dicho, para esta semana nos indica que puede haber algo de corrección. Voy a sacar esta primera como no, de Blue nuestro Curtic, querido nuestro Blue querido amigo. Curtic. Sí, Sí. señor.
que, bueno, nos habla del sector tecnología, el XLK, ¿vale? Y nos dice qué es lo que ha hecho el XLK cuando el RSI se ha situado por encima de 83, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos los retornos, nos muestra los retornos en el corto plazo, desde un día a 5 días vista, ¿vale? Y en todos los casos, pues tenemos de medias retornos negativos, a un día de menos 1,68%, a 2 días de un 2,33%, a 3 de un 3,47%, y bueno, y a 5 días de una caída de un 2,46%. Vale, y en casi todos los casos esto se cumplió, el retorno negativo, quitando en uno de ellos, ¿vale? Esto ha ocurrido 5 veces, pues en 4 de ellos se cumplió siempre este retorno negativo en todos los plazos que he mencionado y en uno de ellos no se cumplió, ¿vale? Pero bueno, que esto apunta a caidita en el sector tecnología esta semana y bueno, pues veremos si se cumple. Si os preguntáis qué pondera en el XLK, pues bueno, pues lo hemos buscado aquí y, y bueno, vemos aquí pues que sobre todo empresas grandes como Nvidia, Microsoft, Apple, aquí tenemos las distintas empresas que ponderan en el XLK y bueno, y la ponderación de cada una, ¿vale? O sea que entre todas estas que veis en pantalla ponderan casi un 75% del XLK. O sea que, bueno, si hay una corrección, pues seguramente venga liderada por estas compañías que tengo aquí en la tabla. Ok. Y luego también tengo otra estadística que nos apunta a corrección en el corto plazo, ¿vale? Es importante resaltar en el corto plazo porque luego en el medio y largo plazo se esperan subidas, ¿vale? Y esta nos habla también de Blue Curtic, de cuando el SP500 ha cerrado en positivo 6 semanas seguidas con un rendimiento total de más del 15%, ¿vale? Ujú. Y esto ha ocurrido en dos ocasiones, esta sería la tercera en la que estamos ahora, y bueno, vemos aquí que desde un día a 5 días, en los dos casos que sucedió, los retornos fueron negativos, ¿vale? Aquí lo tenemos. La media de estos retornos, pues, a ver, tampoco es una corrección muy grave, pero la media a un día es de menos 2,77% y luego ya se calma un poco a 5 días. La media a 5 días es de menos 0,58%. A partir de aquí, pues ya se empieza a ver verdecito. Y si nos fijamos a 2 meses, a 12 meses vista, pues tenemos que en los dos casos el retorno fue positivo, con un retorno medio de un 27,5% para el índice. ¿Vale? Ujú. ¿Qué te ha parecido, Do- Mike? Pues que empezamos el lunes fuerte de estadísticas, con dos que yo creo que van a gustar, como digo, porque percibo muchas ganas de corrección, ¿no? Por parte de, en redes se ve, y bueno, vamos a ver si tenemos esta corrección, que como bien dice Dari, nadie está hablando de un giro de mercado, ni un cambio de ¿O no? ciclo, ni nada. Estamos hablando de una corrección. Ahora veremos en gráficos. El NQ ha hecho esta madrugada un 28% arriba, desde el 31 de marzo. Que cayera un 2, un 3%, quiero decir, no, tampoco, tampoco hablaríamos de ningún cisne ni de nada extraño. Así que, bueno, pues veremos cómo va desarrollando el precio a lo largo de la semana. Pues veremos, a ver si estas estadísticas se cumplen y como ha dicho Mike, vamos, estamos hablando de una corrección, ¿vale? Una corrección en el corto plazo que, bueno, pues por otro lado tampoco sería de extrañar después del desplazamiento que han tenido los índices en las últimas semanas. Así que, bueno, Y, estaremos y atentos. añado yo corrección para mí para seguir subiendo sin ninguna duda, ¿eh? Para Sí, mí. sí, O para mí sea, también. veremos. Sí, sí, por eso. Para mí también. De hecho, las estadísticas marcan que eso, que es una corrección de corto plazo para luego seguir escalando, ¿vale? Perfecto. Así que nada, pues voy a pasar ya al sentimiento, que voy a decir muy poco porque lo tenemos aquí clavado. Casi Un desde que día. iniciamos los cafés, ¿no, Dari? Lo tenemos casi en Sí, sí, ese. está Sí, en sí. zona
de alta codicia, pero sin llegar a extrema codicia y bueno, ahí se mantiene, entonces como no hay cambios, pues no vamos a decir mucho más. Perfecto, pues si te parece pasamos a los gráficos. Venga, vamos a ver cómo están esos índices. Empiezo como siempre con el futuro del Nasdaq en un contexto diario y aquí lo que os comentaba hace unos minutillos. Esta apertura asiática esta madrugada pues hemos tenido un nuevo máximo histórico y esto extiende la subida, repito, en el futuro por lo menos de un 28% desde el mínimo que nos dejó el 31 de marzo, ¿vale? Aquí, como siempre nos repetimos, no hay ningún cambio. O el precio visita zonas, es decir, o el precio empieza a corregir, o bien nos deja en algún momento, durante esta subida hasta ahora interminable, pues una nueva referencia, en nuestro caso, pues por volumen y por estructura. Vale, sí que es cierto que en relación a la estadística, comentaba Dari, es cierto que es sobre un ETF, ¿no, Dari? La estadística hemos visto en el caso de la tecnología, pero bueno, en el NQ algo me imagino que podría, ¿no?, asemejarse. Sí, sí, está muy Y, relacionado el NQ con el índice que hemos visto, vamos. bueno, pues ese 2 y pico por ciento, os marco aquí un nuevo ranguito que en términos relativos y por nuestro sistema en el histograma pues tenemos ahí un pico aislado de volumen y como digo en términos relativos aquí tenemos una primera zonita con algo de negociación que supera la media de las últimas de la pasada semana y bueno pues este rango empieza en los 28.944 puntos y su extremo inferior, es decir, su último nivel como soporte en los 28.552. ¿Vale? También en el perfil de volumen sigo extendiendo a medida que pasan las sesiones y bueno, aquí vemos que esto que nos chiva el histograma, pues también tenemos, uy, perdón, que quería pintar aquí. Esto que vemos en el histograma pues también se replica a través del perfil con unos noditos ahí de volumen, ¿vale? Así que bueno, pues si viniera finalmente, si se generara en los próximos días esta corrección, que la estadística pues parece que nos invita a pensar que puede suceder, pues aquí tenemos ya una zonita donde estar atentos, ¿vale? Ya por precio también, digamos, por estructura y volumen, una zonita en la que ver qué sucede, ¿vale? En este contexto mayor, como digo, no es por repetirme, pero mientras no corrija algo y siga hacia el norte, pues aquí no tenemos en absoluto ninguna otra referencia. No sé si quieres añadir algo del gráfico diario, Dari. Yo poco Nada, más de este. Pues venga, vamos a ver el contexto intradía en 1H, en gráfico horario. Lo último que marcamos el viernes era el posible retesteo a una zona de calidad. Recuerdo que teníamos la salida de las nóminas no agrícolas en la sesión del viernes, que es un dato que suele generar volatilidad en el mercado. Y bueno, pues se fue sin mirar atrás y como veis siguió extendiendo hasta el cierre americano, hasta última hora, donde nos dejaba el máximo histórico que, como decía antes, ya ha sido reventado y superado por poquito, pero así lo ha hecho a nuestras 2 de la madrugada, ¿vale? En sesión asiática. Entonces, para hoy, lo que observo yo a estas horas, estamos a media mañana y, por supuesto, falta que abran los americanos y ver cómo negocian, pero bueno, con la información que tengo ahora mismo, si cojo un perfil de volumen, vemos como el precio más negociado, un perfil de volumen me refiero desde el inicio de la sesión del viernes, ¿vale? Este último tramo tan extendido que estaba argumentando. Pues vemos como el precio más negociado se sitúa en la parte alta. Vemos también como el precio está aquí lateralizando, nos deja un máximo y mínimo pues muy claro, por lo tanto, para que se abra la ventana de oportunidad en contexto intradía bajista, que menos que el precio pueda romper estos 29.237 puntos, alejarse y retestear posteriormente como resistencia para ahí esperar alguna estructura y por acción del precio algún patrón del lado corto, ¿vale? Y del lado largo, pues lo que os llevo comentando, en este contexto de máximos históricos, lo único que tenemos es lo que los propios americanos vayan dejando en su sesión, es decir, referencias por volumen o por lo que cada uno trabaje con su sistema, pero aquí ahora mismo, pues si continúa largo, como digo, la única referencia que tenemos es el máximo que nos ha dejado a las 2 de la madrugada. Y poco que añadir, paso con los alemanes, si te parece, Dari. dale. Venga, vamos a ver qué se cuentan los alemanes, pasamos al futuro del DAX, ¿vale? Y aquí recuerdo muy brevemente que teníamos los 25.000 puntos, nivel psicológico y precio más negociado de toda la caída, donde se nos frenó la pasada semana, ¿vale? El testeo lo hizo justo el pasado miércoles día 5, ¿vale? Esto ya lo hemos, como digo, visto en todos los programas previos. Ahora tenemos al precio dentro de un rango de referencia muy importante por nuestro sistema, ¿vale? Cuyo máximo, es decir, resistencia, está en 24.689 puntos y el soporte, que también hemos visto en cafés previos, este POC, este área de interés de este rango que estoy argumentando, ¿vale? Que está situado en los 23.832 puntos. Y aquí os marco una hipótesis para mí,
Recordamos siempre que esto no es en ningún caso recomendaciones de nada, es nuestra visión de los mercados y nuestra forma de entenderlo y trabajarlos, ¿vale? Pero marco esta hipótesis porque tenemos aquí de esta vela que escapó, digamos, del rango y fue rechazada en esos 25.000 puntos. Por el histograma de volumen vemos que es un pico aislado. En términos absolutos no es una negociación muy relevante, pero sí que en relativos, como digo, pues fue la vela que escapó y posteriormente vimos como fue una trampa porque le metieron un envolvente de mucho cuidado, ¿vale? Entonces, en este entorno de los 24.588 puntos, si viniera aquí a testear y encontrar resistencia, para mí abriría, pues eso, me gustaría técnicamente para seguir mirando hacia el sur unos días, ¿vale? Y ya en contexto horario, bueno, pues la jugada sería un poco parecida aquí. Por volumen no hay ningún cambio. Esto es lo que marcaba el viernes. Bueno, ya lo vimos cómo cruzó en la sesión del jueves con mucha fuerza. Este máximo de aquí es el máximo de la caja, es extremo superior del rango de volumen, ¿vale? Que acabamos de ver en el gráfico diario, como digo. Entonces aquí yo lo que esperaría es eso, un testeo. A ver si puedo coger la flechita, ¿vale? A esta, de hecho, un segundo productor, cosas del directo. Déjame sacar esa flecha allí también en que se vea en gráfico horario. ¿Qué necesites? Aquí está, ¿vale? Entonces la jugada para mí, la hipótesis, sería un retesteíto. Repito, este movimiento está bastante extendido, no tiene por ello que el precio corregir, ¿vale? Porque lo diga yo, pero sí que un testeíto aquí a barrer esta zona aquí rotación y como digo, ese mínimo de la barra que manipuló haciendo pensar que se iba a largo y finalmente la sesión posterior pues ya hemos visto en diario la envolvente bajista, así que bueno, marco la zona de más calidad que me parece está aquí, ¿vale? Porque si continúa la senda bajista, pues corto ya no me pondría yo por lo menos y si ya estoy corto, pues disfrutaría, ¿no? Así que bueno, marco, repito, para un contexto ya más intradía, esos 24.588 puntos como un nivel interesante a ver si el precio encuentra ahí resistencia. Y poco que añadir los alemanes, productor. Si quieres que Pues pasemos con venga, el SP, pues pasamos al SP500, que lo tengo aquí ya en pantalla. Y bueno, pues poco cambio. El viernes aquí tenemos nuevo máximo histórico y pues sigo aquí con mis soportes marcados en el gráfico. Ya comentaba en programas anteriores, primer soporte en los entornos de los 7.210. El segundo soporte en 7.125. Para mí ese es el soporte clave, que ya si perdiésemos estos niveles ya sí que se podrían ver correcciones mayores, ¿vale? Y tercer soporte en la zona de los 6.840 puntos. Para mí ese nivel es muy relevante por confluencia de elementos técnicos, ¿vale? Así que nada, pues de momento el precio sigue haciendo máximos históricos y poco que decir. Veremos si la estadística se cumple y vemos esa corrección durante esta semana. Si paso a gráfico horario ya al futuro, pues, pues situación muy parecida a la del NQ, ¿vale? Para confiar en algún trámite bajista intradía, para mí el nivel a perder son los 7.394 puntos, ¿vale? Tenemos aquí este perfil de volumen, tenemos aquí el punto más negociado, ¿vale? Y también por estructura, pues ya comenzaríamos a hacer mínimos decrecientes en gráfico horario y bueno, pues si lo perdiese y viniese a testear como resistencia, esos 7.394 puntos, pues yo sí que confiaría en esta temporalidad en un tramito bajista extra, ¿vale? Y poco más, Mike. No sé si quieres añadir tú algo del SP. no, a la espera de las zonas que has dicho, mientras el precio no pueda acercarse a ellas y romperlas, pues eso, lo que estamos diciendo en cada programa, hay que esperar a ver cuándo deja de extender y bueno, pues ver si hay nuevas referencias o si por fin corrige algo y ya se acerca a zonas que tenemos identificadas. Poco que añadir. Perfecto, pues voy a pasar al IBEX, que bueno, pues tenemos poco cambio, ¿vale? Porque está justo plano ahora, ¿vale? Plano. Entonces, pues poco más que argumentar en gráfico diario, ¿vale? Si me paso a gráfico horario, sí que vemos ya más cositas. Comentaba que, bueno, aquí activo una figura distributiva, ya cumplió su proyección y después de esta secuencia de máximos y mínimos decrecientes, pues el miércoles de la semana pasada esta estructura fue
rota al alza, ¿vale? Y bueno, pues parece que está consolidando estos techitos de aquí, ¿vale? Parece que los está consolidando ahora como soporte, ¿vale? Ujú. Entonces, para mí, el escenario más probable ahora, como he dicho en programas anteriores, es bueno, pues un retesteo a la zona de los 18.500 puntos, ¿vale? Ok, Y, y poco más, Mike. pues venga, pasamos si quieres con crudo y Bitcoin. Venga, En crudo vamos a verlo en gráfico diario. Recuerdo que tenemos un rango, todo esto ya lo hemos visto en programas previos, pero como digo, rápidamente tenemos un rango del 8 de marzo donde el precio continúa trabajando ahí, como vemos, no ha salido de estos extremos, de esta cajita. Eh, Recuerdo también, la resistencia inmediata sigue siendo el POC de este rango en $103,43 y el mínimo, que también hemos visto en programas previos, como fue respetado como soporte en 81,19. Lo que marco aquí, para el que le interese este activo, o yo por lo menos si lo trabajar estaré muy atento, a esta zona intermedia entre los dos, entre la resistencia y soporte que acabo de argumentar, pues tenemos dos mínimos de sesiones dentro de este rango, o sea, en términos relativos, pues estos dos mínimos son importantes y están entre $92,10 y $91,05, ¿vale? Así que tanto si hiciéramos un intradía, es decir, en gráfico horario, esperaría que el precio toque, o bien, repito, 103,43 y ver si aquí deja estructuras bajistas, o bien qué sucede en estos dos que acabo de argumentar, que de hecho son los que no los enseñé en el programa del viernes ni el jueves, o sea, en programas previos, pero sí que vemos cómo ha encontrado ahí soportes o niveles objetivos que, repito, aunque no tuviera marcados en el gráfico, pues llevan aquí pues un par de meses o 4 o 5 semanas, ¿vale? Desde que se generaron. Así que, bueno, pues estaría atento a ver qué sucede aquí para que se abriera la ventana de oportunidad bajista a lo largo de la semana, o sea, para buscar proyecciones mayores del lado corto, pues bueno, que pudiera, ¿dónde están las flechitas? Que pudiera hacer algo así, sería lo que yo personalmente buscaría, ¿vale? Y poco que añadir del crudo, pasamos al Bitcoin, que si recordáis lo teníamos en... ¿Dónde está el futuro? Aquí. En gráfico semanal, como digo, lo tenemos en un extremo muy importante. Voy a quitar esta flechita para que veamos bien. Este que ya también lo he argumentado mucho, pero al que le interese el Bitcoin a mí me parece un nivel muy muy importante de medio y largo plazo. Es el máximo más negociado de toda la corrección desde máximos históricos, que lo pues, llevó al Bitcoin a un menos 52 o casi un menos 53%, el futuro del Bitcoin. Y bueno, estos 79.660 para mí son la clave, porque si el precio puede consolidar este nivel, puede situarse por encima y aguantarlo como soporte posteriormente, pues para mí esta corrección por lo menos, la que como digo ha caído casi un 53%, pues habría finalizado. De momento lo digo incondicional porque es cierto que tuvimos un cierre ligeramente por encima. ¿Se ve bien, no, productor? ¿O hago un poquito más de zoom? se ve perfectamente. Pues aquí tuvimos un tímido cierre en términos objetivos, pues sí está por encima, pero también tenemos pues bastante mecha. Yo si antes de superar los máximos de la pasada semana, repito, si antes de superar estos máximos previos semanales, el precio dilata los mínimos previos semanales, yo creo que vamos a tener algo de corrección también en el Bitcoin, ¿vale? Eh, Como digo, yo no estaría muy, muy positivo simplemente porque hayamos tenido un cierre por encima. Muy optimista, quiero decir, ¿eh? Sí, porque haya tenido un ligero cierre por aquí encima, porque como digo, también muestra bastante rechazo esta barrita, ¿vale? Así que todo pasa para mí, sigue pasando esta semana por lo que suceda en este nivel. En gráfico diario también veíamos, ¿vale?, que se podía estar formando una estructura de continuación alcista porque teníamos, repito, este nivel es exactamente el mismo que acabamos de ver en gráfico semanal. Teníamos el precio chocando contra él y aguantando como resistencia con su tramo correctivo, ahora su tramo impulsivo y ahora este posible tramo en el que se encuentra, donde parece que está encontrando soporte. Pero de nuevo, con la mechita que tiene la barra semanal, yo no sería excesivamente optimista. Eso no quiere decir que no pueda subir. Cuando digo que no sería muy optimista, pues buscaría algo más de confirmación, ¿vale? Entonces le pediría otro tramito y si pudiera venir a testear aquí y aguantar como soporte, pues esta posible continuación larga ya no tendría el problema que tiene el actual, que es toda esa mecha, como digo, todo ese rechazo en relación al nivel semanal, ¿vale? No sé si se ha entendido, productor. Es Perfecto, lunes, estoy un poco espeso, pero perfectamente. yo creo que sí. Sí. Además que Venga. nuestros oyentes son gente muy espabilada.
también tienes razón, tienes toda la razón. Eh, Y bueno, pues nada más que añadir. ¿Te parece que pase con el debriefing operativo? Venga, dale. Venga, pues vamos a ver las dos operaciones que hice en la pasada sesión del viernes, que era día 8. Saco las estadísticas de Ninja primero, después veremos las ejecuciones y por último el contexto ya en TradingView. Bueno, aquí tenéis la fecha arriba que genera las estadísticas de forma automática en NinjaTrader, 8 del 5 y 8 del 5, es decir, repito la sesión del viernes. Como veis, hice aquí, son dos operaciones, ahora lo veremos en las ejecuciones. La primera fue con un único contrato y la segunda fue con dos contratos. De hecho, si veis la hora, la primera fue a las 18:36, ¿vale? Y lo que me marca como dos trades separados es el mismo, porque veis que es a las 18:41, ¿vale? Así que fueron bastante seguidas en una zona buscando corto. Esta primera, bueno, como siempre repaso también, este es el neto acumulado, este es el neto de cada operación y este es el máximo drawdown que tuve en cada, bueno, en este caso la sesión del viernes. La primera, como veis, marca menos $45, ahora lo veremos. Esto es deslizamiento, puse el stop en break-even porque fue a favor mío y recogió tan fuerte el precio que me deslizó. Break-even es un término que ya hemos argumentado en algún programa previo. Significa que cuando el precio va a favor de mi posición, yo me protejo justo en el precio de entrada. Por lo tanto, en esa posición ya no pierdo. Y eso es la teoría, porque como veis aquí, bueno, pues me deslizó pues 5 o 6 ticks, ¿vale? Son cosas que suceden, entró mucha volatilidad y nada, pues me salí con una pérdida en este caso de $45. Y después la siguiente operación pues ya fue positiva, por contrato y terminando las sesión, pues que me acumularon sesión fue la primera que me deslizó, como digo, y bueno, pues terminé o inicié la sesión en esos menos $45. Pasamos ya entonces a ver las ejecuciones. Aquí tenemos la sesión de hoy, que de momento, como veis, no hay ninguna marca, no realizo ninguna entrada. Hoy lunes 11 de mayo, así que nos vamos hasta aquí del viernes día 8. Las ejecuciones, bueno, el contexto, como digo, lo veremos ahora en TradingView. Aquí tenemos la primera entrada corta, tenía una zona de volumen que, repito, ahora veremos si se entenderá mejor en TradingView. Aquí busco un breakout rápido a esa zona porque lo que yo buscaba era que el precio viniera a testear esta zona de indecisión de aquí, ¿vale? Entonces, esta primera entrada es simplemente el precio, una entrada agresiva, ya que encuentra resistencia inicialmente en esa zona de volumen y se sale corto, me deja una primera barra bajista, entonces entiendo que el precio puede continuar. Aquí está la marca de mi entrada, como veis el precio va a favor y cuando se acerca a la zona de indecisión, que yo el objetivo la verdad que no lo tenía mucho más alejado de donde llegó, por ello me protejo en break-even, es decir, mi stop lo muevo a un tick por debajo de la zona de entrada, pero como veis me sacó pues bastante, un par de ticks por encima, ¿vale? Me deslizó. Esta recogida fue muy rápida y bueno, pues me deslizó y por eso de ahí la pérdida de $45. Y la segunda entrada aquí ya tengo estructura más confirmada, aquí la zona se mantenía y aquí como veis tengo un tramo bajista, que es el que da mi primera entrada agresiva, buscando el breakout rápido corto. Aquí tengo un retesteo a la zona, entonces lo que trabajaba es un módulo de arranque, ¿vale? Si tiro un Fibonacci aquí, veremos como estas mechas de aquí están en la zona del 62% y yo entro tras esta vela reversal, esta vela de giro, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, pues era viernes, última hora y podría haber estirado algo más el objetivo porque fijaos cómo llegó hasta, bueno, pues hasta donde yo pensaba al inicio de la primera entrada, es decir, a barrer esta zona de indecisión de aquí. Pero bueno, yo me salí finalmente, terminé positivo y di por finalizada pues la operativa de la pasada semana, ¿vale? Vamos a ver ahora ya, por último, el contexto. Ahora estamos en el Nasdaq en un minuto. Tengo ahí las banderitas de las dos entradas que acabamos de ver. El momento en el que realicé esas entradas. Y aquí, como decía, tenía una zonita de volumen bastante importante, ¿eh? Aquí salió bastante negociación sobre las 6:30 de la tarde del viernes. Veo que el precio aguanta, ¿vale? Genera aquí, bueno, empieza a consumir tiempo, pero veo que no puede salir del extremo superior de la cajita y aquí en esta barrita yo es cuando me meto, ¿vale? Hemos visto también que tenía en las velas de rango, que por cierto no he comentado, son velas de lo que hemos visto antes en Ninja, son barras de 10 puntos, ¿vale? Que me ayudo con ellas para gestionar el riesgo, ya que cada barra, como digo, pues sé que se va a desplazar exactamente 10 puntos. Entonces, cuando tengo esa primera barra de 10 puntos bajistas, cuando me meto corto, el precio va a favor mía. El objetivo inicial lo tenía por aquí, pero después veis esta barra fue muy rápido y es cuando me deslizó, ¿vale? Por eso salí en negativo. Y la segunda, como digo, pues aquí si tiro un Fibonacci, vemos cómo está entre la zona del 62 y el 80% y aquí es cuando busco el módulo arranque bajista y es así que va a objetivo. Y poco más que añadir. Productor, dime si se ha entendido más o menos, Se ha o menos o entendido más. perfectamente, Mike. Genial, pues venga, la pildorita que de hoy me gusta mucho.
Así que Te si te gusta, ¿eh? parece, sí, sí. Pues es que vamos a repetir y es que voy a insistir con Adobe. Que sí, que está bajista, pero es que tiene varias cositas que me llaman mucho la atención. Yo que soy ahí muy de datos y de De fijarme laboratorio. del laboratorio, de fijarme en patrones y demás. Que por cierto, déjame interrumpirte para... Tengo una interrupción semanal gratuita, ¿no me dijiste? Ya la Sí, gasto la siempre pronto, gastas el pero bueno. lunes, beca. Sí, sí, ya voy a saco ya. Bueno, así como antes como ha dicho Dari Tesla, y os recuerdo que tenemos una primera trampita, una primera sección, perdón, un primer episodio de una nueva sección que hemos publicado el viernes. También tenéis una clase maravillosa que capitaneó Dari con el drawdown, cómo instalar ese indicador. Y bueno, que te interrumpo, pero bueno, ahora lo explicas tú, pero vamos, que vamos a ver un patrón de largo plazo de drawdown que tenéis en un vídeo aparte explicado, pues eso, cómo leemos el indicador, cómo se instala, etcétera. Y ya está, ya he gastado mi molestia de la semana, Dari. Dale, Venga, dale. pues si ya te has quedado a gusto, venga, pues vamos a seguir. Como digo, pues vuelvo, insisto, con Adobe y que sí, que está bajista y ya lo hemos comentado, pero ¿por qué me gusta tanto? Pues bueno, lo primero, los que visteis la clase y los que no, sé que vais a ir ahora a verla, hablamos del drawdown y cómo identificar patrones de corrección en diferentes activos con este indicador. Y bueno, pues tenemos Adobe con una corrección, con un drawdown histórico, ¿vale? Aquí tengo marcado en morado las dos líneas estas y vemos como cada vez que Adobe ha corregido entre un 55 y un 64%, quitando esta vez de aquí, en el 2002 que cayó un poquito más, ha sido para volver a máximos, ¿vale? Lo veis con las flechitas verdes, que lo he marcado también en el gráfico, que cada vez que ha Ujú, tocado estos niveles de drawdown, pues ha sido para volver a máximos. ujú. Eso es lo primero, que ya es pues muy Sí, sí, relevante, un ¿no? dato. Sí, sí, Un dato sin muy duda. muy relevante. Y luego me he fijado también, porque bueno, pues se habla mucho de la burbuja ahora, de la inteligencia artificial y demás, que podríamos estar en una burbuja, no digo que vaya a explotar mañana. Yo sí que pienso que estamos en la formación de una burbuja. Como digo, no que vaya a explotar mañana. Creo que esta burbuja se va a extender. Pero bueno, pues como podemos estar en una burbuja, ¿qué he hecho yo? Digo, pues me voy a fijar en la burbuja anterior, que fue la burbuja de las .com. Y vemos, casualidad o no, que Adobe, mientras el Nasdaq subía, aquí veis esta flechita verde, ¿vale? Adobe estaba corrigiendo, ¿vale? ¿Y cuánto corrigió? Pues corrigió exactamente, lo vemos aquí en el drawdown, exactamente pues unos niveles muy parecidos a los de ahora, ¿vale? En torno a un 60% de corrección. ¿Y qué pasó después? Pues que Adobe, cuando llegó a ese nivel de corrección, dejó de corregir Ujú. y comenzó una subida, que por cierto, el Nasdaq comenzó a caer mientras Adobe seguía subiendo. Vemos aquí el techito del Nasdaq, que es este gráfico verde, y vemos que Adobe extendió unos meses más la subida. Pero bueno, como digo, tras esa corrección del 60%, Adobe tuvo una subida de casi un 1400% en los siguientes meses, ¿vale? Así que Y la bueno, pregunta es, productor, ¿estamos en ese momento o qué? pues, ¿por qué no? A mí me Claro. gusta confiar en los patrones, en que la historia se repite, que el mercado es fractal, no sé, yo Ujú. desde luego, o sea, no lo puedo confirmar, pero tengo bastantes indicios de que podíamos estar ante una situación similar. No digo que se vaya a producir otra subida de ese calibre, tampoco digo que no, ojo, pero bueno, como mínimo, hay coincidencias. Luego Y también sobre había... todo, Sí, sobre cuenta. todo también es el timing. Que hemos visto en vídeos previos con Dari interpretando estadísticas, también una clase sobre eso. Cuando vemos una estadística y decimos, esto significa que aquí el productor está diciendo que va a subir un 1700 de aquí a final de año, nadie está diciendo eso. Pero, o sea, se va a tomar, bueno, ¿cuánto tiempo se tomó en subir ese tramo de ahí, Dari? ¿Lo tienes ahí? No sé si te molesto o lo puedes ver así rapidito. Pues lo podría ver, sí. El tramito ese le llevó...
exactamente 25 meses, o sea, 2 años. Esto es gráfico mensual, ¿vale? Pues Ujú. hizo una subida de un 1400% en 2 años. Que es una barbaridad igualmente, aunque sea 2 años vista o 3 años vista o 5 años vista, ese porcentaje de subida vamos, una barbaridad. Sí, sí. Efectivamente. Y bueno, más cositas. Esto ya es muy, muy relevante, pero bueno, también lo comentábamos cuando la saqué en la otra píldora que la comentaba también, que teníamos aquí un volumen muy relevante, que no se veía un volumen similar desde el año 2011, ¿vale? Hace 15 años ya, que también nos llamaba la atención, junto con las noticias del sector software, los problemas por la salida de Cloud, que iba a hacer mucho daño a estas empresas y demás. Pues bueno, pues nos hacía pensar que este volumen podía ser de capitulación, ¿vale? Luego además, en el capítulo del viernes vimos que el IGV, el ETF del sector software, ya nos activaba, espera, lo voy a sacar aquí, nos activaba una figura, De acumulación muy maja. una figura de acumulación, había ya un cambio de estructura porque venía haciendo máximos y mínimos decrecientes y bueno, había roto esta estructura por lo que pensábamos que el sector software podía empezar a empujar al alza y de hecho sacábamos también una estadística de Blue Curtic que iba en línea con el aspecto técnico y con las subidas que marcaba esta figura acumulativa. Y bueno, pues se juntan, no sé, se juntan muchos factores que a mí me han hecho fijarme en Adobe y vuelvo a insistir en Adobe. No sé tú cómo lo ves, Mike. No, totalmente de acuerdo. Empiezas como siempre fuerte la semana con la píldora, a ver si puedes mantener el ritmo lo que resta de semana y no, estoy de acuerdo con... Son datos objetivos. Significa, como siempre decimos, que es garantía... Nadie está diciendo, repito, que vaya a subir un 1700 Adobe en 2 años, pero es un dato que está ahí en el pasado y que pues eso es... A mí me parece muy interesante y estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Efectivamente, si yo, por ejemplo, construyera una gráfica como las que hace Blue Curtic, que diga, pues cuando Adobe ha corregido más de un 55%, ¿cuál ha sido el retorno a un mes, a 2 meses, a 3 meses, a 12 meses? Pues Claro. veríamos que los retornos, la estadística daría retornos muy, muy positivos, como se puede ver aquí, pues cada vez que vemos una flechita verde en el gráfico, ¿vale? Que Sí, sí. corresponde, pues como digo, a estos drawdowns históricos. Y bueno, pues por los temores a Clot y demás, pues digo, me voy a fijar en los fundamentales, igual se están hundiendo Claro. las ventas, los beneficios y es verdad lo que nos cuentan y es mala Y idea. no me digas que no es verdad, por lo que sea. No me digas que Pues no. no sé, yo aquí tengo las ventas de Adobe y vemos, pues bueno, que las ventas siguen creciendo, ¿vale? Año tras año. Aquí Ujú. tenemos pues crecimientos de en torno a un 12% anual, entonces pues no sé el daño que podrá hacer Cloud a las empresas del software, pero de momento en las ventas no se ve. Mm. Dice, pues igual no son las ventas, son los beneficios que le está Tampoco. haciendo daño por el lado de los beneficios, pues parece que tampoco. Aquí vemos que los beneficios siguen creciendo a un ritmo elegante. El año pasado hubo un crecimiento de un 14% con respecto al año anterior. Así que parece que de momento no es el daño que les hará en el futuro o que Cloud puede hacer a Adobe en el futuro, pero de momento en los números de la empresa no se ve, ¿vale? Y bueno, y Ujú. luego en cuanto a ratios, pues también vemos que está cotizando a ratios muy, muy atractivos. Tiene un PER por debajo de 15, un forward PER de 9,58, el PEG de un 0,77, que es brutal. En definitiva, no sé, a mí me parece una gran empresa que yo creo que lo va a seguir haciendo bien. Tiene unos márgenes aquí tenemos el profit margin de un 30%, ¿vale? De cada dólar que genera se mete para el bolso limpio
30 centavos, ¿vale? Que no está A, nada mal. a la riñonera, A a la la, ri- riñonera, ¿eh? a la riñonera de Claro, Adobe, sí. claro. Sí, sí. Y bueno, pues por todo esto la vuelvo a traer porque me parecía importante insistir. Como repetimos siempre, esto no es ninguna recomendación, es algo pues que a No. nosotros, por nuestra manera de ver el mercado, nos resulta muy interesante y bueno, pues nos parece atractivo para compartir con nuestros queridos oyentes. Y además son datos, no voy a decir al 100%, pero vamos a dejarlo un 99% objetivos, que vosotros podéis cotejar, desechar, valorar. Quiero decir que, bueno, pues os traemos, como bien dice Dari, no recomendaciones, sino nuestra visión, que intentamos, como digo, en un 99% respaldar pues, en datos y en herramientas objetivas. Así que gran píldora la de hoy, Dari, y yo creo que llevamos 40 minutos, así que, si te parece, no sé si tenías algo más que enseñarnos Nada más que o... enseñar. Iba, Perfecto. eso sí, iba a pedir que nos dieseis ese like y que os suscribieseis, que hacemos esto con mucho, mucho cariño, de verdad que hay trabajo detrás y bueno, pues no sé, a nosotros nos parece un contenido muy interesante y bueno, pues qué menos que lo valoréis con ese like, ¿vale? Así que Genial. nada, Pues venga, pues sácame a la Toñi, hombre, productor, que tengo ganas de verla ya. Sacamos a la Toñi, ponemos el tema y mañana más café y más mercados. Hasta Hasta mañana. luego. Chao. Si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete. Daddy Mike te esperan, los mercados entienden. Entre swing y scalping, el café está servido. Análisis y visión, buen trading conseguido. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la ocasión. Nos vemos la próxima con foco y decisión.